Muy buenas tardes, estimados docentes. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? Buenas tardes, sí se escucha. Muchas gracias. Estimados docentes, reciban un cordial saludo y nuestra más sincera felicitación por iniciar esta especialización en neurodiversidad en el aula. Mi nombre es Carlos Mendoza, soy gerente comercial del Instituto José María Arguedas, JMA, y de la empresa Win2Winsac. Bueno, para mí nuevamente felicitarlos y agradecerles por la confianza en nosotros. Hoy más que nunca, comprender la neurodiversidad se ha convertido en una necesidad para quienes tenemos la responsabilidad de educar o estar cerca de educadores. Nuestras aulas son cada vez más diversas, eh, y se nos presentan retos de reconocer, comprender y valorar las distintas formas en que los estudiantes aprenden, cómo cómo se comunican, cómo interactúan y, y cómo ayudarlos a que desarrollen su potencial. Tuvimos la sesión inaugural hace unos días para que ustedes vieran un poco cómo va a ser el desarrollo, el proceso y conocer también a qué nos invita la neurodiversidad, que nos lleva a mirar más allá de las dificultades y centrarnos en las fortalezas de cada estudiante, promoviendo una educación más inclusiva, humana, respetuosa y prepararnos en este campo no solamente va a mejorar nuestra práctica docente, sino que también nos permite generar mayores oportunidades de aprendizaje y bienestar para nuestros niños y adolescentes también. Eh, para dar inicio a este proceso importante en su formación, en nuestra formación o en potenciar nuestras habilidades, tenemos el honor de contar con la participación de una destacada especialista. La conocieron en la sesión inaugural, pero voy a refrescar un poco sobre la magíster Janet Martínez Trujillo, magíster en neurociencia y educación por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, bachiller en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora de educación inicial por el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Cuenta con más de 35 años de trayectoria profesional dedicados a la educación, la neurociencia aplicada al aprendizaje, el desarrollo infantil, la formación docente, la gestión pública y la investigación educativa. A lo largo de su carrera ha colaborado con universidades, institutos pedagógicos, programas nacionales de atención a la primera infancia, organismos internacionales de cooperación y diversas organizaciones vinculadas al desarrollo educativo. Actualmente es docente de pregrado y posgrado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde desarrolla cursos relacionados a la neurodiversidad. Así que es un lujo tener hoy a la magíster Janet. Eh, Además, desde el 2020, brinda asistencia técnica especializada en la Dirección Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación del Perú. Estamos seguros que su experiencia, conocimiento y compromiso con una educación inclusiva nos va a enriquecer esta especialización y va a contribuir con el crecimiento profesional de cada uno de nosotros. Les deseamos mucho éxito desde JMA. Este es un nuevo reto académico. Agradecemos la confianza y quería algunos pequeños tips a la mitad de la clase y al final les vamos a estar pasando el enlace de asistencia para que puedan registrarse e invitarlos, como siempre lo hacemos con el doctor Danilo también que va a estar en las siguientes sesiones, a que todas las oportunidades de mejora que ustedes tengan en sus aulas las viertan en estas sesiones para aprovechar toda la experiencia de la Miss Janet y que ella nos pueda guiar un poco en lo que se nos presenta en el día a día, tanto con nuestros alumnos, con los padres de familia y con la comunidad, ¿no? Sobre todo tratando de mejorar en este punto importante de la neurodiversidad. ¿Okay? Magíster Janet, la dejo a su cargo de la clase, ya le di de la administración para que nos pueda compartir. Nada, y cualquier cosa estoy atento a lo que usted necesite. Muchas gracias, bienvenidos maestros nuevamente. Muchísimas gracias a todos los organizadores, al Instituto José María Arguedas y a los estudiantes por haberse dado el tiempo en domingo de dedicarle 2 horas a reflexionar sobre algo muy importante, ¿no? Un aspecto que está siendo muy enfatizado
en las políticas públicas a nivel nacional e internacional. Y ahora vamos a empezar a conocer un poco por qué y cuán profundo está. ¿Sí? Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ujú. ¿Me confirman que la están viendo, por favor? Sí, ¿Sí? sí, todo acá. Perfecto. Muchísimas gracias. El día de hoy empezamos su especialización y la primera sesión tiene que ver con el marco normativo y la educación inclusiva. ¿Sí? El día de hoy vamos a comprender los fundamentos de la educación inclusiva, el modelo social de la discapacidad y su impacto en el desarrollo humano. Y vamos a reconocer el marco normativo nacional e internacional en materia de educación inclusiva. Y para adentrarnos a este primer punto, que es cuáles son los fundamentos de la educación inclusiva, el modelo social de la discapacidad y su impacto en el desarrollo humano, vamos a conversar un poquito sobre alguna experiencia de inclusión educativa que ustedes hayan observado y que quisieran comentar. ¿Sí? Pueden levantar la mano y les damos la palabra. ¿Alguna de ustedes ha observado alguna experiencia que ha llamado su atención o de repente la está ejecutando como parte de su labor docente? ¿Alguien que quisiera comentar alguna experiencia? ¿La están haciendo en su colegio? ¿O qué le hace pensar o sentir cuando le dicen vas a hacer educación inclusiva? ¿Quién quisiera comentar? Muy buenas tardes. Mire, soy la maestra Clara Sánchez, soy maestra de primaria y Ujú, bueno, este año he pasado por una experiencia para mí al principio un poco, ¿cómo le podría decir? Porque me ha tocado trabajar este año con 3 estudiantes que tienen el espectro autista, 3 en mi aula, 2 leves o moderados, según el informe, obviamente. ujú. Una niña con síndrome de Down no verbal. Y sí, realmente al inicio ha sido bastante preocupante la situación porque uno a veces el observar de fuera es una cosa, pero cuando ya te toca enfrentar estos retos, porque son grandes retos, es diferente. Entonces, Claro que sí. he tenido que leer mucho, llevar el curso de neuroeducación en Perú Educa, informarme de una u otra manera para poder saber cómo tratar con estos estudiantes, porque Ujú, las reacciones que tienen es bastante a veces chocante, por decirlo así, porque y uno tiene que hacer de repente, utilizar todas las habilidades blandas para poder contrarrestar esa situación, ¿no? Pero ujú, en mi caso, solamente yo he dicho, quisiera que la maestra que tienen mis alumnos sea como lo que yo quisiera si tuviera un hijo en esa condición, un nieto en esa condición o algún familiar en esa condición. Entonces, he tenido que leer bastante sobre esto para poder hacer las adaptaciones. Y bueno, y ujú. también a otros estudiantes que tienen TDAH y bueno, varias cositas, ¿no? Al Ujú, principio claro sí, que sí. Dios mío, me has encomendado esto y tengo que poder hacerlo, ¿no? Ujú, Y al principio preocupante, pero ahora ya sé cómo manejar la situación. Al menos hago el esfuerzo. Como dicen, es claro que mejor sí. hacer algo que no hacer nada, ¿no? Eso. Claro. Claro que sí, Ada, muchísimas gracias por comentar tu experiencia. Y ya a la luz de la experiencia que Ada nos señala, nos comenta en relación a
enfrentarse a algo diferente, ¿no? A quizás una actividad sobre la que no había probablemente experimentado a nivel personal, profesional como docente antes, y ahora es una situación nueva, frente a la cual ella tiene que seguir ejerciendo su rol docente. ¿Cómo hacerlo? Eh, Le demanda preparación, le demanda también tensiones para saber si lo está haciendo bien o no, pero esa autocrítica también va a ser muy importante, sumada a el compromiso personal que ella asume al señalar que si esta tarea ha llegado a sus manos debe ser por alguna razón y además un principio importante, ¿no? De un tratamiento humano a las personas que llegan a su aula, como son sus estudiantes, y que si fueran sus hijos o sus nietos, ella pediría un trato con algunas características que ella dice, lo voy a dar como yo quisiera recibirlo, ¿no? Eso habla de la coherencia, ¿no? Y de la reciprocidad también. Vamos a ver ahora, y te agradezco, Ada, porque lo que tú has dicho va a ser un foco muy importante para analizar un caso que me gustaría, Ada, tú misma, que puedas leer, ¿sí? Sí, ¿cómo no? A ver, Ya. María enseña en un aula de niños de 4 años. Algunos son alegres, otros reservados, como Pablo y Luisa, pero a todos les gusta jugar y escuchar cuentos. Entre los niños de María está Juan con un TEA. María utiliza la misma metodología para todos los niños, pues asegura que todos deben aprender lo mismo y de la misma manera sin discriminación. Juan resuelve sus trabajos durante el tiempo que necesita, mientras que el resto de los niños realiza otras actividades. Pablo y Luisa se esfuerzan por participar, pero no siempre lo logran. a ver, miremos esta aula de María, ¿no? Niños de 4 años, algunos son alegres, otros reservados, entre ellos Pablo y Luisa. Pero a todos, gracias Adita, si cierras tu micrófono sería buenísimo. Entre los niños de María hay un niño que se llama Juan y que tiene un prediagnóstico de TEA, ¿no? Que se denomina trastorno del espectro autista. Y María dice, yo no voy a discriminar a nadie, voy a hacer la misma metodología para todos, todos deben aprender lo mismo de la misma manera. Entonces, cuando María hace los trabajos con los niños, le da lo que tiene que hacer a Juan y le permite que él tome el tiempo que él necesita. Pero ella sigue avanzando con su programación y eh, el resto sigue haciendo las actividades, pero Juan está aún terminando la suya. Y Pablo y Luisa, que son los reservados, ellos se esfuerzan por participar, pero no siempre lo logran. ¿Qué está pasando en esta aula? ¿Qué piensan? A ver, si alguien levanta la mano para participar, ¿qué piensan? ¿Qué podría estar pasando ahí? ¿María está haciendo bien las cosas? ¿No? ¿Las podría hacer diferentes? A ver, ¿están hoy día como calladitos o qué pasó? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién eres? Soy María Elena Velarde. María Elena, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, yo considero que María quiere tratar a todos por igual, pero sin embargo está confundiendo igualdad con inclusión.
No todos los niños pues aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo sobre todo. Y pues al utilizar la misma metodología para todos, no está respondiendo a las necesidades individuales de cada uno de sus estudiantes. Así es. ¿Y qué le pasa a los niños? ¿Sí? ¿Qué le pasa a los niños? Bueno, que no reciben pues un trato, las estrategias necesarias pues que ellos Ujú. según su diagnóstico necesitan. ¿Cómo se sentirá Juan? Bueno, Juan pues se siente triste porque no logra estar al nivel de los otros pequeños. Ujú. Puede ver que sus compañeritos están haciendo otras cosas mientras él está solito, allí haciendo su Claro, trabajo, ¿no? incluso se frustran. Ujú. Claro. Exacto. Entonces, antes que colaborar con los niños, ¿qué pasa con Pablo y Luisa? ¿Qué tendrán? Lo primero, pues, es el conversar con todo el aula, el tratar de que los pequeños comprendan, ¿no? Y sobre todo, pues, utilizar, como le digo, las estrategias necesarias, ya que Juan necesita, pues, apoyo con su condición de TEA. Ujú. Mientras que Y- Pablo y también una niña Luisa, pues, son más reservados y requieren, pues, estrategias para que puedan participar. Ujú. Quizás no igual que los demás, ¿verdad? Y entonces, Claro. aquí estamos viendo que la maestra tiene a niños diferentes en su salón. Pero ella, como bien señala María Elena, estaría confundida en pensar que hay que ser iguales y eso es, si no es así, ella discrimina, ¿no? En este caso, Juan y Pablo, perdón, Juan, Pablo y Luisa estarán físicamente en el aula, ¿no? Alguien podría decir, ese es un aula de inclusión, está incluida, están incluidos. Hablamos de hasta de niños incluidos. Y, pero el sistema en realidad no se está adaptando a sus necesidades, ¿no? Y más bien se espera que Juan, Pablo y Luisa se ajusten al entorno, ¿no? Si todos están haciendo algo, ellos tienen que hacer lo mismo. ¿Mm? Y esto, a esta figura no se le llama inclusión, se le llama integración. Y es una figura que ha predominado durante mucho tiempo en la educación y no puedo dejar de decir que continúa inclusive. ¿Y qué pasa en este otro caso? A ver, María, es la misma María, pero algo pasó allí. A ver, ¿quién quisiera leer? María Elena, ¿nos ayudas? A ver, dice, algunos son alegres, otros reservados como Pablo María, y Luisa. Empieza con María enseña en un aula, no se ve de repente No, porque no, por la solo, pantalla. Ok, ya, ujú, es María enseña en un aula de niños de 4 años. Algunos son alegres, ahora sí continúa. otros son reservados como Pablo y Luisa, pero a todos no les gusta jugar y escuchar cuentos. Entre los niños de María está Juan con un prediagnóstico de trastorno del espectro autista, TEA. María se ha dado cuenta de que obtiene mejores resultados cuando propone estrategias y niveles de complejidad distintos en sus materiales. El desarrollo de las actividades, grupal, en pareja e individual. Si Juan no termina la actividad, puede completarla después y seguir la secuencia del día con sus amigos y el apoyo de rutas y recursos visuales. Pablo y Luisa participan en los trabajos grupales con roles definidos, dado que los niños comprenden que hay diferentes maneras de estar y de jugar juntos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo María? ¿Qué pensó? ¿Qué estará pensando ahora que está actuando de esta manera? ¿Quién quisiera participar? Abran su micrófono, tranquilas. ¿Mm? ¿Quién quisiera participar? A ver, la clase la hacemos Buenas todos. tardes, ¿Sí? ¿Cuál es tu buenas nombre? tardes. Soy Brenda Rosas. Brenda, cuéntanos, Bueno, Brenda, ¿qué te parece a ti? bueno, en este caso ya la profesora María tiene conocimiento, ¿no? Ha hecho
un diagnóstico, conoce a sus niños y está utilizando pues las estrategias adecuadas para que cada uno de ellos le llegue la información, ¿no? De Ujú, diferentes maneras, ¿no? Y bueno, y todos sean atendidos, ¿no? Lo contrario de lo anterior, ¿no? claro. Empieza quizás ya a hacer, a darse cuenta o a implicar algunos principios de lo que significa la verdadera inclusión. La verdadera inclusión no es tener a niños diferentes allí en el salón, no importa que hagan otra cosa y los demás hagan otra. No. La verdadera inclusión pasa porque se integren justamente, pero de una manera participativa, ¿sí? Y que no siempre, como bien también lo había mencionado María Elena, los mismos materiales sirven para todos y no todos los niños tienen que estar haciendo lo mismo, ¿sí? Y puedo dar fichas diferenciadas o materiales diferenciados, acompañamientos diferenciados. ¿Exige más del maestro? Sí, por supuesto. También exige que el maestro pueda explicar a sus niños lo que está pasando, a todos los niños, porque no se trata ya, y debemos de dejar de decir, este es un niño incluido, porque vamos a mirar que la inclusión no tiene que ver con que tengan una condición o trastorno o una discapacidad únicamente. ¿Sí? En este caso, entonces, el entorno educativo se está transformando para responder a la diversidad. María está dejando de pensar que tiene que programar de una manera homogénea para todos, para esperar resultados homogéneos para todos, y está entendiendo que tiene que tener siempre a la mano diversas cartas o fichas del tablero o estrategias, si se quiere, que sean, que puedan tener repercusión en los niños que tienen características diferentes en el desarrollo, ¿sí? Pero serán solamente los niños que tienen TEA, síndrome de Down o TDAH o alguna disfunción sensorial, auditiva, visual. ¿O será que todos y cada uno de los niños son diferentes? A lo largo de los últimos 2 siglos, la educación inclusiva en América Latina ha ido evolucionando. A comienzos de 1900 hasta el año 1960, estábamos trabajando un modelo médico centrado en la segregación. Es decir, las personas o los niños diferentes eran colocados, ¿no? Tratados en centros de salud o escuelas especiales, ¿sí? Y de esta manera, los que eran totalmente diferentes iban a estas instituciones a ser tratados. Y los que no eran tan diferentes, y digo esto porque en un aula siempre hay niños que tienen mayores habilidades para algunas tareas y para otras tienen dificultades, siempre, en todas las áreas o dimensiones del desarrollo. Y entonces estamos hablando de que todas las personas son diferentes. Sin embargo, el tema del cumplimiento del currículo, si podían cumplir el currículo, ¿no? Y la profesora no tenía que hacer nada extraño, ni el niño se comportara de manera tan distinta, eso era parte de la básica regular. El resto, a la educación especial. Hacia los años 80, entre los 70 y los 80, aparece una etapa de normalización. Aquí empiezan a hacer la integración. Vamos a colocar a niños, ¿sí? En la escuela regular, ¿sí? Pero básicamente para que se rehabiliten. Ese es un enfoque rehabilitador que ha ido dejándose de lado con el tiempo. Porque, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el síndrome de Down, el TDAH, no son enfermedades. Las personas no se van a curar de ello. Representan una forma de interpretar y de actuar sobre el mundo de una manera muy particular.
Nos llama la atención porque la mayoría no es así y eso no significa nada. ¿Quién en su casa, por ejemplo, tiene a un artista? ¿M? O a un científico o a un deportista? A veces hay familias de deportistas, de artistas, de científicos, pero a veces hay uno solo en la familia. ¿Y qué hace la familia? ¿Lo destierra? ¿Lo saca de lado? ¿Lo considera una persona rara? A veces sí. Y es porque las diferencias asustan, pero no deberían asustar porque son tan seres humanos como ustedes y yo, que podemos pertenecer al rango medio del rendimiento, pero eso no significa que seamos mejores que quienes son mucho más diferentes al resto. Hacia los años 90 y 94, con la conferencia de Jomtien y Salamanca, se establece que las escuelas ordinarias de educación básica regular debieran acoger a todos los niños. Nosotros como país no es que hemos avanzado muy rápido en eso, ¿sí? Pero por ahí hemos estado avanzando hacia un marco legal que empieza a aparecer justo con la Convención de la ONU, la ODS 4, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que señala que la inclusión pasa de ser una buena voluntad, no es que hay colegios, reciban a los niños, porque eso es ser bondadoso, porque eso es ser acogedor, sino que es un derecho humano exigible. Es su derecho educarse, como es su derecho ser atendido en salud, recibir justicia, tener los servicios, progresar en la vida, tener un trabajo. Las personas que tienen algunos rasgos mucho más diferentes que el resto, todas tienen derecho a prosperar, a valerse por sí mismas. Es su derecho a educarse. Nadie, ninguno de ustedes ni yo estamos haciendo un favor a nadie teniendo a un niño que tiene unas diferencias más marcadas que otros. Pero tenemos que mirar a todos, porque aquellos que no tienen diferencias tan marcadas también tienen sus dificultades, porque no solamente estamos hablando de las que he mencionado, sino también emocionales, por ejemplo, motoras, ¿sí? Que no pasa porque no puedas solamente caminar. Puedes tener de repente problemas de tonicidad muscular, esos niños que paran echados, que no les gusta pararse, que están con un tono muscular que no les permite estar a hacerse cargo de toda la energía que tiene la infancia. O eh, niños que de repente tienen problemas de visión, de baja visión y necesitan sentarse adelante. Y nosotros no nos damos cuenta porque no hacemos discriminación visual, que es muy importante. Visual, auditiva y motora. Esos tres ah, dimensiones del desarrollo tienen que ser evaluadas por las profesoras de inicial. En la actualidad, lo que ahora estamos viviendo es un enfoque social de la inclusión que está centrado en eliminar las barreras que existen en las instituciones y en el entorno y en las personas para entender que la diversidad es un valor y no es un problema y que es la naturalidad. Ustedes con sus hermanos son diferentes. Ustedes entre sus hijos, no todos son iguales. Y les gustan determinadas cosas, tienen facilidades para otras o tienen dificultades para algunas cosas. Entonces, esas diferencias son naturales en el ser humano a pesar de pertenecer a la misma familia. Y enriquece a la cultura el que seamos diferentes, enriquece a la sociedad, siempre y cuando veamos que la diferencia puede complementar. A veces las personas marginan a a los que son diferentes y dicen, no, yo solamente me junto con fulano, con mengano, ¿no? Y se pierde la oportunidad de enriquecerse con lo que otra persona, con otra forma de pensar, de ver, porque nació en la selva, porque nació en el Ande, porque nació o vino desde abajo y ha progresado en la vida, porque ha estudiado,
porque ha emprendido del trabajo, porque se dedica a un emprendimiento solo, no tiene jefe, o porque sí trabaja muchos años en una institución, o porque es médico, o porque es policía, o porque es hombre, porque es mujer, o porque es niño, adolescente, joven. Todas las personas en sus características tienen algo que señalar. Entonces, el enfoque social de la discapacidad parte por señalar que no estamos rehabilitando a nadie. Lo que tratamos en la educación inclusiva es entender que ustedes ya hacen o deben ser conscientes que la educación inclusiva es un derecho, que reconocer a todos sus estudiantes en su diversidad y valorar todas sus habilidades y no solo premiar aquellas que la sociedad ha dicho que estas son mejores, como por Ya. ejemplo eh, ¿podrían apagar su micrófono? Como por ejemplo la matemática o la resolución o la comprensión lectora, que son claves, por supuesto, pero si alguien puede expresarse, no solo oralmente o por escrito, sino por el arte gráfico, plástico, por la música, por el deporte, también son formas de expresión, ¿sí? Y hay que saber valorar. Entonces, es muy importante que tengamos en consideración esto, que la educación inclusiva pasa por un enfoque de derechos que tiene marcos internacionales en la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, en las que se señala que la educación es un derecho universal y además es un bien público. El sistema educativo tiene que garantizar condiciones de acceso y calidad. Cuando nosotros estudiamos para ser profesores, probablemente estos elementos no estaban en la currícula de nuestra formación, pero eso no significa que porque no estaban en ese momento y ahora es una necesidad, no estemos necesitando actualizarnos como lo hacen en esta especialización. Imagínense un médico que hace 30 años se graduó y que diga, ah, no, yo no puedo operar esto porque esto yo no sé, a mí nadie me ha enseñado. ¿No tendría él que capacitarse y estar actualizado con lo último que hay de tecnología y de conocimiento sobre la salud? Es lo mismo con los profesores. Tenemos nuevos desafíos. No podemos estar diciendo, ah, no, que ese niño se vaya a educación especial. Ah, no, que ese niño se vaya a la psicóloga porque yo no soy psicóloga. No, ay, ese niño, no sé. Necesitamos saber que como educadores proveemos al niño educación porque es su derecho. No estoy señalando que es sencillo, estoy señalando que es su derecho y que es nuestro deber prepararnos para hacerlo bien. Nos sentimos desbordadas al comienzo porque no sabemos cómo hacer. Está bien. Todo inicio siempre nos da eso. ¿En su primer año de trabajo se sentían como pez en el agua? No creo. La experiencia, los años les han permitido tener esa seguridad que de repente tienen ya ahora. Igual va a pasar con los nuevos desafíos. Entonces, la no discriminación implica no que todos somos igualitos, pero sí tenemos las mismas oportunidades. Y no solamente para los que son tienen algunas marcadas diferencias, sino todos. Lo vamos a ver más adelante. La educación inclusiva entonces se trata de un proceso, un proceso que busca transformar la educación y que busca garantizar tres elementos importantes. Acceso, no marginación, no puerta cerrada, acceso, poder entrar, poder ser parte de, y ser parte de es integrarse, no tenerlo en una esquina, no que el niño haga lo que quiere y ustedes en su salón les dicen a sus niños, ya, él es así, pónganlo allí y ya, no, es que también encontremos estrategias para que las personas que tienen algunas dificultades puedan igual participar con roles distintos, pero el aprendizaje es para todos. Eso es lo fundamental. Los niños neurodivergentes y los niños neurotípicos, es decir, aquellos que cumplen los estándares del desarrollo esperado, pero también aprenden que existen personas distintas
Y si lo aprenden desde niños, es mucho más fácil que tengamos una sociedad inclusiva y no que seamos como nosotros, que nos sorprende cada cosa y no podemos actuar con diligencia. Si ellos, desde chiquitos, saben que existe un niño ciego y que para interactuar con un niño ciego tengo que tener ciertos cuidados y aprenden a hacerlo, cuando mañana más tarde trabajen con un niño ciego, estudien con un niño ciego, crucen la calle y vean personas que son ciegas y necesitan cierto apoyo y cierto no, y puedan tener la tolerancia de dejarlos pasar y de no cruzarse en su camino. Por ejemplo, ese día seremos una sociedad inclusiva. En este momento, los enfoques que tenemos desarrollando sobre inclusión requieren no solamente el rol de la escuela, sino también el rol de la familia y el rol de la comunidad. A nivel de la familia, es importante precisar que ellos requieren apoyo emocional. Muchas veces viven como un duelo, como un castigo, como un desconcierto y una frustración el tener a niños que son muy diferentes a los demás, ya sea porque tiene altas capacidades o porque tiene también varios déficits. Y por tanto, uno dice, no, pero yo soy profesora, yo trabajo con los niños. Pues nos han o las han informado mal. La educación implica un trabajo con los estudiantes, la familia y la comunidad. Que los profesores, algunos se hayan preferido aislar en una aula de 4 paredes, eso es su decisión errada, porque esos niños no viven en la escuela, van a un mundo que es su familia y su comunidad, y lo que aprenden en la escuela tiene que servirles allá. ¿Y cómo el profesor va a saber si no tiene contacto con la familia ni con la comunidad? ¿Mm? Entonces, las familias necesitan ese apoyo, orientación, y los profesores tendríamos que tener esta facilidad de poderles dar cierta información y orientación y soporte, ¿sí? ¿Quién soporta al profesor? Ah, eso también hay que trabajarlo muy fuerte, porque nos decía Ada, pues se sentía un poco tensa, ¿no? Cansada o angustiada de cómo hacer. Claro. Entonces, no solo necesita información, sino también poder tener una comunidad de profesores, pedagógica, donde pueda comentar lo que está viviendo, donde pueda aprender de otros, donde también pueda relajarse, tener acceso a espacios de divertimento y redes de apoyo. La familia también necesita saber que hay otros que han pasado o pasan por lo mismo y que también los papás de los otros niños no son quienes están más bien, como diríamos, eh, cercenando la oportunidad de sus hijos, porque a veces los papás dicen, no, que no entre el niño porque va a distraer a la profesora y se va a dedicar más a ese niño, ¿no? Los papás de los niños que aparentemente no tienen nada. Digo que aparentemente porque todos tenemos algo. Y se necesita formar redes de apoyo, no solamente con papás que tienen con sus niños con dificultades, sino integrándolos a todos. La comunidad es importante porque la comunidad también tiene que generar acceso a espacios culturales y deportivos. No solamente, recuerden que la educación pasa también por estos elementos, que si no conversamos con la municipalidad, el centro de salud, de repente la Defensoría del Niño y del Adolescente, alguna ONG, que pueda dar la oportunidad a los niños también que tienen algunas condiciones distintas, pero que pueden participar. Un niño, los niños que tienen estas situaciones, estos trastornos del neurodesarrollo como TEA, TDAH, o que tienen déficit sensorial, que no ven o no escuchan y por eso no pueden hablar, o tienen algún problema motor, tienen la cognición, su desarrollo cognitivo muy bien puesto. Y yo diría que en el caso de TEA y de TDAH, más por encima. Entonces, ¿cómo les vamos a negar también la oportunidad de desarrollar el arte, el teatro, la música, la danza, el deporte? Fomentar redes comunitarias inclusivas y la participación social. ¿Ello en qué va a impactar en nuestros
en nuestros niños, en desarrollar la autonomía. Los niños que tienen algún trastorno, alguna discapacidad, no se van a quedar niños toda la vida. Imagínense qué piensan sus papás, cómo se va a mantener, qué va a ser del mismo, yo no le voy a durar toda la vida. Como lo haría pensando en nosotros, nuestros papás cuando hemos sido niños, solo que nosotros crecimos, de repente pudimos enfrentar la vida con mejores oportunidades, pero siempre hay que desarrollar la autonomía. Y eso pasa por que haya una familia que también aprecie en su niño posibilidades de futuro, que pueda fomentar esa participación social en que lo va a hacer vivir como un ciudadano y le va a generar un bienestar emocional. Entonces, 5 principios que tienen que ver con la educación inclusiva. La equidad, la participación, la diversidad como valor, la justicia social y la flexibilidad curricular. La equidad entendida como dar a todos lo que necesitan y por tanto no es igual. Sin embargo, sí se trata de compartir espacios y actividades. Si tenemos 10 minutos para trabajar algo con los niños, yo sabré y tendré que dar los materiales que más o menos estoy entendiendo, mis niños están en capacidad de resolver sobre lo mismo. Y terminaremos, algunos más, menos, y pueden terminar, pero todos estamos juntos participando. Habrá momentos en que el niño podrá hacer alguna actividad solo, claro, pero fundamentalmente es un trabajo de inclusión desde las habilidades sociales. Y que esa diversidad es un valor para el mundo. Ya quisiéramos tener científicos autistas porque tienen un alto poder de concentración y de encontrar patrones que se necesitan para la ciencia. Son muy necesarios. Esto es visto desde la neurodiversidad, desde el enfoque de fortalezas, sobre el cual vamos a hablar la próxima clase. La justicia social, porque es un derecho, y a nivel educativo, nosotros, como bien lo señaló Ada, hacer las adaptaciones curriculares, creo que María Elena también lo mencionó, que correspondan. Tenemos un currículo, no es una camisa de fuerza. Buscamos que el niño desarrolle todo su potencial, desde donde empieza, a veces empieza muy atrás, pero tengo que ir llevándolo hacia que vaya avanzando. Así tengan una edad que no corresponda al resto, de repente. En algunos aspectos será más complicado, pero en otros yo voy a acompañar su desarrollo. Entonces tenemos 2 líneas. La integración, que es algo que nosotros no queremos, que es que el niño o el estudiante se adapte al sistema. Ese es el horario es igual para todos y entonces hay que llevar estos materiales y hay que levantarse muy temprano y hay que ir con el uniforme tal, o sea, todo como si fuera un regimiento de soldados. La integración habla de presencia física, está ahí, pero no participa, entonces no hay inclusión. Los apoyos no pueden ser aislados, pero lo son en la integración y el enfoque es individual en la integración. Ah, está él ahí, ya bueno, que venga, ¿no? Pero que ya le damos algo para que juegue y se entretenga. Eso no es educar de manera inclusiva. Inclusión es cuando el sistema se adapta al estudiante. Se modifican los horarios, se modifica la distribución de los ambientes, se modifican los materiales. Puedo tener materiales de diferentes niveles de complejidad, puedo tener algún personal de apoyo, puedo conversar con los niños sobre el tema. Tenemos un niño que es ciego y decir, miren cómo lo podemos cuidar, qué debemos hacer, cómo nos podemos comportar para que él pueda jugar y divertirse como todos, que se converse con los padres de familia, que las entradas, los accesos puedan permitir no ir en contra de la situación por la que está atravesando nuestros niños. Entonces el aula se transforma y se trata de desarrollar un enfoque colectivo y contextual. ¿Qué barreras para el aprendizaje y la participación identificas en el escenario de la integración? En donde el niño está puesto allí, ¿no? Él está, ¿sí?
pero todos los demás hacen lo suyo. La profesora tiene una programación para todos y ya, y tiene algunos apoyos ahí. Bueno, ¿qué barreras ven en eso? ¿Mm? A ver, ¿quién quisiera participar? Cuando la maestra, por ejemplo, no programa para todos por igual, ¿qué tipo de barrera será esa? Si quieren, escríbanlo en el chat, ¿ok? ¿Qué barrera será? Por ejemplo, que la profesora no cambia sus materiales, la metodología es la misma. ¿Qué barrera será? Puede ser una barrera metodológica, Ujú, como también puede ser una actitudinal, ¿no? Y también. sobre todo la barrera, pues, para la participación. Muy bien, efectivamente. La Una falta barrera de, es, perdón, sí, la falta de uso de estrategias también, ¿no? Porque esto hay que buscar, hay que ver, hay que conocer al estudiante para saber cómo tiene que desarrollar. Si me permite, por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajé, estoy con quinto grado, trabajé con historietas, con mis estudiantes, entonces yo conozco que dos de ellos se frustran, pero a la mínima, de repente, dificultad que encuentren, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Si algunos tienen que dibujar, a ellos ya les doy ciertos dibujos para que puedan colocar ahí sus diálogos. Entonces, hacerlo, buscar las formas de que todos logren el propósito, pero facilitarles el camino, ¿no? así Entonces, es. Que no es allanárselos en términos de que exacto. hacerles el trabajo, pero sí es darle Mm, el verdadero valor. ¿Cuál era el sentido de la historieta? De que creen una historia, no que dibujen ni pinten, o sea, eso es el medio, ¿no? Por tanto, si esa actividad motriz les genera ansiedad, traslado esa actividad motriz hacia otros niños y a ellos les doy aquellos aspectos que en donde pueden sentir más seguridad. Poco a poco de repente podrán hacer dibujos, pero no en la tensión del tiempo, por ejemplo, que es algo que a veces nosotros tenemos como muy arraigado, ¿no? De 45 minutos y no nos pasamos y no importa, ya han terminado, no, debe cumplirse todo lo que está hecho. Y eso no solamente pasa por ustedes, sino por una directora, ¿no? Un cuerpo directivo. Y ahí estamos hablando de qué barrera cuando se trata del cuerpo directivo. ¿Mm? A veces la institución misma no deja a los profesores hacer lo suyo, ¿no? Ese trabajo inclusivo. Estamos hablando de Barreras actitudinales podría ser, actitudinales, sí, sí, porque sí, podemos encontrarnos también, bueno, con directivos, coordinadores o maestros que tal vez por falta de preparación no quieren arriesgarse a trabajar con estos niños, ¿no? O tienen sí, las bajas expectativas también, ¿no? Este niño no va a rendir, no va a aprender, entonces que pinte nomás, ¿no? Entonces, claro. Por este ejemplo, es... sí, y siempre hay que estar pensando en todas las potencialidades que tienen nuestros estudiantes y la institución puede presentar algunas barreras. Por ejemplo, aquí les voy a compartir eh, esta tipología de barreras, ¿no? Hay barreras actitudinales, nos lo decían nuestras compañeras. Hay prejuicios, ¿no? Eh, hay baja expectativa de los docentes, ¿no? Los niños no van a poder, ¿no? O yo no voy a poder, dice el profesor. Y hay la estigmatización, ¿no? Ese niño es un caso, ¿no? Ese niño no es muy agresivo, ¿no? Y los propios padres de familia sienten cómo les tratan hacia sus hijos y el propio niño lo siente. Pero también hay normas excluyentes y una rigidez institucional y nos estamos refiriendo aquí a barreras organizativas. Cuando la profesora plantea cosas distintas para trabajar y la directora o el director dice, no, 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 todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? También hay barreras físicas o de acceso, cuando no tenemos recursos que sean accesibles
considerando la diversidad, ¿no? Infraestructura inadecuada, que no permite, por ejemplo, que los niños que tengan alguna dificultad motora o visual se acerquen. ¿Ustedes creen que no existen esos niños? Claro que existen. ¿Dónde están? En sus casas. Es una pena, ¿no? Poco a poco van saliendo. Ojalá que salgan si ustedes tuvieran los brazos abiertos para recibirlos. Barreras pedagógicas, métodos homogéneos. Nos pasa a todos los profesores. Queremos hacer una sola programación para todos igual porque todos tienen que responder. Y el que no responde, jalado. Y el que responde bien, qué buena hora. El que responde mitad, bueno. Pero eso no es, ¿no? Además que no tiene que ver con la nota es un reflejo, lo que buscamos es el desarrollo de sus capacidades. Cuando nos centramos en los temas, perdemos mucho. Y hay una falta de diferenciación también y evaluaciones que son rígidas. No puedo permitir al niño ir demostrándome de una manera distinta, de repente con un nivel más por debajo del resto, para que poco a poco vaya subiendo y alcanzando el máximo desarrollo posible. O también puedo yo estimar el esfuerzo que hace cada niño desde donde empieza para llegar a la meta. Y nos volvemos rígidos, ¿no? Entonces, es muy importante que estas barreras que están en las personas, que somos nosotros, en los padres de familia, en los propios colegios, en los estudiantes, que no se dan cuenta que recibir a un niño que tiene características diferentes es una gran oportunidad para que ellos sean mejores personas. Y entonces, a ver, vamos a ver hasta cuándo estuvimos atentos. Un docente piensa que un estudiante con discapacidad no podrá aprender mucho. ¿Qué tipo de barrera será? ¿Pedagógica, actitudinal, organizativa o física? ¿Mm? Actitudinal. Actitudinal. Muy bien, actitudinal. Vamos con la pregunta 2. La evaluación es la misma para todos, sin considerar diferencias. Esta es una barrera actitudinal, pedagógica, organizativa o física. Pedagógica. Pedagógica. Pedagógica, muy bien, pedagógica. La pregunta 3. La escuela no tiene rampas ni señalización accesible. Física, pedagógica, actitudinal u organizativa. Organizativa. Física. Física, pero también tiene que ver con la organización, así quien lo dijo, porque si Es la escuela ambas. no gestiona, Estructurante, ¿no? ¿no? Sí, es de todas maneras, tiene que ver con la infraestructura y entonces Ambas. es física, pero puede ser organizativa porque los directivos no incluyen en la adecuación de estos ambientes a todos los niños. Y una cuarta pregunta, ¿el reglamento impide adaptaciones curriculares? No les permite a los profesores. ¿Qué tipo de eh, barrera es? ¿Pedagógica, física, organizativa o actitud? Organizativa. Organizativa, muy bien. Organizativa. Hay que revisar esos reglamentos. A veces los reglamentos tienen aspectos que no se condicen con la realidad. Y entonces, como les decía, hacer inclusión educativa ha sido estudiada. ¿Cuál es el impacto que tiene hacer inclusión educativa? ¿Cuál es su importancia? Y las investigaciones dan cuenta que impacta en el aprendizaje, no solo de quienes tienen alguna dificultad, sino de todo el aula. ¿Sí? Mejora el rendimiento académico colectivo, favorece el aprendizaje cooperativo y desarrolla habilidades cognitivas complejas, porque los niños neurotípicos que no tienen mayores situaciones se tienen que poner a pensar también cómo hacer, qué hacer, cómo comportarse, cómo regular su vocabulario, su actuación, su respuesta social. No solamente es un crecimiento en el aprendizaje para los niños que tienen alguna condición, sino para todos. También impacta en el desarrollo socioemocional, porque lo que hace es incrementar la empatía. Hay mejor esta sensación de que puedo entender lo que le pasa al otro, ¿sí? Porque estoy conociendo, no me están diciendo, porque existen los niños ciegos. No, está ahí, lo estoy viendo, es mi amigo, mi compañero, ¿sí? Mejora, por tanto, las habilidades sociales y se reduce grandemente la discriminación, que muchas veces es producto de la ignorancia, ¿no? A veces uno tiene miedo a las personas con síndrome de Down
por su apariencia física. Y eso es una ignorancia de nuestra parte, es decir, desconocimiento. El hecho que los niños crezcan con otros que tienen síndrome de Down o TEA o TDAH, lo que le permite es regular su comportamiento y no discriminar. Y el impacto en las personas que tienen alguna dificultad es que promueve la autonomía, porque va a aprender a manejarse por sí mismo en un espacio distinto al hogar donde a veces los protegen demasiado. Y va a fortalecer su identidad. Tiene síndrome de Down, pero no deja de ser persona. Es una persona que tiene una característica, nada más. Y sigue siendo una persona con derechos a tener sueños, a enamorarse, a crecer, a casarse, a trabajar. Tiene todos los derechos, ¿sí? Y puede alguien decir, como lo dice mucha gente ahora, yo tengo TEA, pero tengo que mirar a hacerme esto, me cuido de esto. Se es más consciente y garantiza la participación social. ¿Ok? Todo ello, todo esto que es tan importante en relación a la inclusión, al hacer inclusión, es lo que tendría que ustedes pensar cuando tienen la oportunidad valiosa de hacer educación inclusiva. mm, Algún momento lo deben haber vivido como una imposición, porque no estaban, no se sentían preparadas para ello. Pero es como todo nuevo. Cuando nos llega un niño que nos reta porque de pronto es muy preguntón o investiga mucho o de repente se demora en aprender un poco, pues esos otros niños reaccionan de manera diferente, tienen sensibilidad a la luz y por tanto ya pues no voy a poder tener todo como antes. No voy a poder agarrar la pandereta y tocar de una manera tal que puedo afectar el sistema auditivo de los otros niños, ¿sí? Y afectado su sistema auditivo, genero una reacción emocional. No puedo pensar que todos los niños van a trabajar en grupo, pueden trabajar en pares también. ¿M? O no puedo pensar de que no tengo que decirle a los niños que tenemos compañeros que tienen algunas características que nos invitan a que tengamos cuidado cuando empezamos a gritar y mejor no hacerlo porque eso lo afecta al compañero, ¿sí? O si se siente intranquilo, puede ir al lugar de calma para poderse relajar y luego integrarse, pero tener ese lugar de calma. No, yo no tengo ese sector, pues lo debes tener. Eso es parte de los cambios. Quizás no tenías sectores en otras épocas, quizás no tenías los materiales que tienes y luego de tus capacitaciones lo has hecho. Bueno, aquí también. Y es un ser humano que tiene todo el derecho a que alguien como tú, profesora, mire sus talentos. No que esté mirando todo lo que no puede hacer, sino lo que sí, que confíe en ellos. Es un ser humano, vuelvo e insisto, no de segunda categoría. Mm, yo en el pasado, ahorita voy a volver a usar lentes y los lentes me limitaban para algunas cosas. Ahora puedo movilizarme sin ellos, pero necesito para leer, por ejemplo, todavía. Ya, ¿y eso qué? ¿Me hace menos? No, tengo esa dificultad, se acabó. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros la disposición y la mente abierta, porque también existe todo un marco normativo que ampara el derecho de todas estas personas, que son personas, que quizás a veces cuando nos nace en la familia es cuando empezamos a entender. Pero aunque no nazcan en nuestra familia, tienen derechos, son seres humanos, insisto, que van a llegar a viejos, no todos, por ejemplo, el síndrome de Down tiene una esperanza de vida muy corta. Y la sociedad ni siquiera se inmuta en eso, porque si trabaja, va a tener que jubilarse a los 65, quizás no llegue a los 65. La esperanza de vida de nosotros es de 80 años y por tanto nos jubilan a los 65 para que más o menos 15 años gocemos de nuestra jubilación. Una persona con síndrome de Down podría haber muerto antes de los 65. ¿Y qué jubilación va a gozar? A eso, legislar de una manera pertinente tiene que ver con una discriminación, pero positiva, considerando los contextos, los derechos de las personas. ¿Sí? Pues existen
varios derechos. Vamos a darles una mirada rápida y vamos a ver que son un montón. Y lo que nos vamos a preguntar luego es, bueno, a ver, por eso decimos del papel de la ley a la realidad del ciudadano, ¿sí? ¿Qué es lo que está en escrito, ¿no? Recordando un poco, hubo un gran cambio del modelo médico de discapacidad, que era igual a la enfermedad, a un modelo social y de derechos humanos. Y un primer gran documento fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2006. ¿Sí? La población objetivo es de más de 1.000 millones de personas en el mundo. O sea, no estamos hablando de 4, 5, 100.000, 200.000, 2 millones, no, 1.000 millones de personas en el mundo. Y los diferentes continentes han hecho a lo largo de su propia historia y a partir de esta convención una serie de normativas. En Europa, el énfasis ha sido en el alto desarrollo de sistemas de protección social, ¿sí? Es decir, proteger los derechos fundamentales de las personas que tienen Down o que tienen TEA, TDAH. Ustedes van a encontrar muchos colectivos, muchas organizaciones que protegen los derechos de las personas que tienen alguna condición en términos de que necesitan un apoyo adicional a cualquier otro, porque es una población vulnerable, ¿sí? Se han dado en Europa políticas integrales de inclusión y también de apertura al acceso hay profesionales ya con, por ejemplo, síndrome de Down. ¿Y por qué no? Si demuestran las competencias. No es que se les ha pasado por agua tibia, no. Y lo que sí pasa es que en Europa no solamente hay un tema de enfoque de discapacidad, sino también de envejecimiento. Recuerden que Europa es un continente que va teniendo una mayor población, una mayor cantidad de población vieja, ¿no? Que niños que nacen. Sin embargo, en Europa vale decir que, por ejemplo, en España, las personas pueden interrumpir el embarazo si saben que el niño que viene tiene síndrome de Down. Escuchaba en un podcast una niña síndrome de Down que decía, española, que decía, ¿por qué creen que somos menos? Porque no nos dejan ni nacer. Qué terrible, ¿no? En Norteamérica, el enfoque más está centrado en los derechos civiles, ¿no? Es decir, nadie tiene por qué discriminar a nadie y entonces se aplican las normas. Y hay una fuerte judicialización de los derechos, ¿no? Para que nadie pueda mm, sufrir de alguna discriminación y debe ser juzgado y condenado, ¿no? Entonces, es por ese lado donde hay una defensa a las diferencias entre las personas. Entonces, el paradigma ahí es la igualdad y la no discriminación, pero bajo el indicativo de la ley. En Asia hay avances heterogéneos. En el caso de Japón, han adoptado marcos legales que han estado alineados a la convención, pero se desconoce, o se reconoce, mejor dicho, la dignidad, la participación y la autonomía de las personas con discapacidad. En el África el desarrollo es desigual, pero hay muchas limitaciones estructurales. Como ustedes saben, África es uno de los continentes donde mm, hay un indicador que se llama coeficiente de Gini, que es estas diferencias que hay entre los que tienen más y los que tienen menos, es impresionante, ¿no? O sea, hay una pequeña población que tiene todos los derechos y una gran población que tiene muy pocos derechos. Entonces, lo que se ha avanzado ahí es un protocolo africano de la discapacidad que lo pueden encontrar en la web. Como esta PPT va a ser compartida con ustedes, acá les puse las fuentes en la parte de abajo para que entren a mirar lo que está pasando en otros países. Pero, ¿qué pasa en el Perú? ¿No? En nuestro Perú querido. Tenemos cuatro grandes aspectos que tenemos que mencionar aquí. Una primera que es la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030. Esto implica la conjunción de una cantidad importante de sectores, de ministerios, que desarrollan un enfoque preventivo, prevenir la discapacidad, por un lado, de mejorar la calidad de vida, de la salud de la madre, del padre, de evitar situaciones que pudieran afectar el desarrollo en la etapa gestacional o en las adolescentes, para que puedan también tener un buen estado de salud en el momento en que decidan ser madres, cuando sea una decisión
Eso es muy importante, pero también de inclusión. Y en ese sentido es como también informar a los padres de familia de manera oportuna en los establecimientos de salud cuando nace con un niño con algunas condiciones. Recuerden que cuando un niño nace se aplica lo que se llama el test de Apgar. Es un test que mide el puntaje que cumple un bebé al momento del nacimiento, que va desde algunos reflejos, como también el tema de la asfixia, si han nacido o han tenido algunas dificultades en el momento del parto, van a salir en este test, como también el control de crecimiento y desarrollo. En el caso del test de Apgar, el puntaje va hasta 10, lo normal sería hasta 9, pero cuando va más bajo, son elementos que pueden haber generado algún daño en el desarrollo. Y ustedes saben que empezar tempranamente podríamos prevenir y atender esa situación, ¿sí? Entonces, también está, como les decía, el carnet de crecimiento y desarrollo, ese carnet que dan a las mamás cuando llevan a sus niños a controlar el peso, la talla, las vacunas, ¿no? También se aplican unos indicadores ahí que se llama el test abreviado y ese test ayuda a identificar problemas psicomotores, cognitivos o de lenguaje. Lo aplica la técnica, pero la mamá o cualquiera podría también hacerlo. Y es importante mirar esto porque esos son predictores de algún problema que se estaría incubando o que pudiera estar ya manifestándose en el niño. Imagínense que hay mamás que a veces ni siquiera saben que su niño es sordo y llegan los 8 meses y no saben que es sordo. ¿Y por qué llegan? Porque no habla, pero no habla porque es sordo. O no ve bien y la madre no lo identifica porque no ha tenido la orientación de nadie, de ningún programa educativo, a veces las profesoras tampoco, de que eso está pasando. Entonces, todos esos elementos son importantes como de una manera preventiva de digamos, una complejización del caso. Y por otro lado, también para incluir, es decir, darles las oportunidades a nivel de la justicia, de la salud, de la educación a los niños, del arte, de la cultura, del deporte y que puedan participar. Y esto en el marco de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que miren cuando se proclamó en el 2012 y su reglamento en el 2014, ¿sí? Ahí se garantizan derechos en salud, en educación, en trabajo, en accesibilidad, en transporte, es decir, en la vida ciudadana. ¿Sí? No, no es que se les hace un favor y que qué barbaridad el Estado gasta en estas personas que son ciudadanos de segunda clase, de ninguna manera. Aquí habemos seguramente hombres, mujeres, que somos altos o bajos, delgados, gruesos, blancos, cobrizos, chinitos, morenos, tenemos el cabello largo, corto, nos gustan determinadas cosas o no, y esas diferencias, ¿qué tendría que hacer el Estado? Decir, no me importa. O sea, si a ti te gusta la educación, lo siento, tú vas a ser soldado o debe desarrollar tu potencial. Si tú quieres ser profesor y tienes el talento para poderlo desarrollar al máximo, ¿por qué no vas a poder ser profesor? Puedes hacerlo. Y el Estado no debe decir, no, todos van a ser soldados. ¿Mm? Entonces, las personas que tienen habilidades diferentes también tienen el derecho a ser educados y tienen derecho a que las escuelas se adapten a eso. Si ustedes en tu casa tuvieran un niño que, por ejemplo, no pudiera ver, dígame si acaso no adaptarían su casa. ¿O qué le dirían? Lo siento, te vas para afuera. No, evitarían los obstáculos, le enseñarían dónde quedan las cosas, ¿m? Le enseñarían con el tacto muchos objetos de la casa para que identifique esquinas, lugares, muebles. Y lo va a hacer porque desarrolla mucho sentido táctil y auditivo. Se puede ubicar en dónde está, si está cerca a la puerta o si está cerca a una ventana, no solo por tocar, sino también o dónde está una persona, por la voz, ¿no? Y se le educa y se le entrena a la persona. Entonces, es importante saber que existe una ley
que garantiza sus derechos y esta es la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. Y existe el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que es el responsable de cumplimiento de estas dos grandes e importantes normas. ¿Sí? Cuando hablamos de un niño con discapacidad o con algún trastorno, eh, tiene que sacar un carnet para que pueda también recibir todos los derechos que el Estado está favoreciendo, desde una pensión hasta algunos servicios destinados a las personas con discapacidad. Vamos a verlo un poco más adelante cuando vemos algunas normas, ¿sí? La ley, creo que, ay, sí. La Ley General de Educación es una ley que está señalando que la educación es un derecho fundamental que está garantizada por el Estado y señala expresamente que debe atender a toda la diversidad. Y lo dice, condición social, cultural, discapacidad, talento, etcétera. Esta ley que está vigente, ¿sí? Aprobada en el 2006, incorpora el principio de inclusión y equidad en todos los niveles, no solamente en educación básica, también en educación superior. Yo enseño en la universidad. Tengo personas que tienen TEA, trastornos de déficit atencional, eso es lo que tengo por el momento, y tengo que hacer mis adecuaciones, ¿sí? Y entender determinadas situaciones y buscar que desarrolle sus competencias en el tiempo que dure el ciclo en nuestro caso, ¿no? El enfoque de esta Ley General de Educación tuvo como modelo los derechos humanos, porque va a obligar al Estado a asegurar, como hemos señalado, el acceso, la permanencia y la calidad educativa. Dentro de esta ley de educación también existe una ley que es la Ley de Educación Inclusiva. O sea, no dentro, sino como una nueva ley importante que surge en el año 2025, que garantiza el acceso a estudiantes con discapacidad, a la educación básica regular, a la educación básica alternativa, y fortalece y coloca al centro como de interés nacional la capacitación docente. De allí que instituciones como José María Arguedas también fomente este tipo de especializaciones, porque la ley 32289, que fue aprobada en el 2025, la ley de educación inclusiva, esta es una ley que señala de interés nacional la formación del docente y la supervisión del sistema. Entonces, refuerza que hay que hacer una inclusión real desde la implementación, pero también hacer un seguimiento y que el docente tiene un rol muy importante desde su conocimiento y práctica. También está la ley que promueve la educación inclusiva, la ley 30797, que declara la educación inclusiva en todas las etapas, señala que debe garantizar accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, ¿no? Se tienen que hacer ajustes en el sistema y no en el estudiante. Ya aquí está expresamente señalado en esta ley. No es el estudiante que se tiene que adaptar al sistema, sino el sistema al estudiante, ¿sí? Y norma la participación también de personal de psicología en la institución educativa. En esta ley se ampara el hecho de la contratación de los psicólogos. El Decreto Supremo 07-2021, que es el reglamento de la Ley General de Educación, una de sus modificatorias, redefine la educación exclusiva desde el modelo social que les he explicado. No de un modelo rehabilitador, yo voy a hacer todo lo posible para este niño, entonces me centro en este niño únicamente, en el enfoque individual. No, el enfoque es social, todos. Este niño tiene ceguera, este niño tiene Down, pero puede participar de las actividades. Es ir de un déficit individual a ir en contra de las barreras educativas. Y están estas barreras muchas veces en el sistema. No están en la persona que tiene alguna discapacidad. Además que se vuelve discapacitado, la palabra más terrible del mundo. Una persona que tiene problemas de visión se vuelve discapacitado porque el medio no lo deja funcionar. Lo único que no puede hacer es ver, porque todo lo demás lo puede hacer. Pero es el contexto que no lo deja cruzar una calle porque lo atropella un carro. O sea, nosotros que vemos, nos atropellan los carros, olvídense, ¿no? No puede conseguir un trabajo porque piensan que no puede leer. Claro, no puede leer. Si lee braille, lee. Si es audio, le ponen un audio, puede hacer y ejecutar instrucciones.
De repente hay trabajos en donde no puede, pero la mayor parte o muchos sí puede hacerlo. Establece condiciones que debe cumplir el servicio educativo, que los hemos mencionado, y también da disposiciones, ¿no? Brinda disposiciones para implementar el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables que se van a estudiar en esta especialización. Y también en la resolución viceministerial 041 del 2024 crea los servicios de apoyo educativo SAE para las instituciones educativas. Y aquí estos servicios son equipos especializados que tienen como principal función asesorar a los docentes. Entonces yo como profesora tengo que primero decir dónde hay un SAE cerca de mi colegio, porque su rol es asesorar docentes, orientar familias y ayudarlos a visitando al colegio, ver qué barreras de aprendizaje existen. Nos ayuda a operativizar la inclusión y también a promover un trabajo interdisciplinario. ¿Sí? Los profesores a veces estamos muy acostumbrados a coordinar entre nosotros. Tenemos que aprender a coordinar y conversar con un psicólogo, con un personal de salud, un médico, un neuropediatra, un policía, una trabajadora social, también que nos ayuden a atender al niño. Cuando a veces decimos, no, pero es que yo no me quiero meter mucho porque son temas de su familia, no. Ya hemos dicho, la educación es un derecho humano, por tanto es un bien público. Si la persona no está recibiendo atención integral, está siendo vulnerados sus derechos. Y ustedes como sus profesores tienen que saberlo y también saberlo denunciar. Existen también normas específicas, ¿sí? Hay una norma que es la Ley 30.15.0 que aborda la protección de personas con trastorno del espectro autista, de TEA. Hay una ley para reconocer la sordoceguera, 29.524. La ley 29.535 que reconoce la lengua de señas peruana, que nosotros a veces no aprendemos y no lo sentimos como que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Es como también decimos hay que aprender inglés y aprenden primero la lengua de señas, para que niños que no tienen la posibilidad de hablar puedan hacerlo, porque no hablan, porque no escuchan. Y entonces, si tú hablas con señas, tú puedes hacerte entender. Y muchos más niños, en vez de estar en casa, pudieran participar de la vida. La ley 3687, promoción de los derechos de personas de talla baja, no decirle enano, ¿no? Sino personas de talla baja. El uso de perros guías, que está permitido para temas de viaje o entrar a determinados lugares, es la ley 29830. La ley 29992, que da beneficios de descanso postnatal extendido cuando la madre da a luz a algún niño con alguna discapacidad. Y esto es un derecho que se tiene que saber y conocer. También hay beneficios tributarios, liberación del IGB y de las importaciones de vehículos especiales y tecnologías de apoyo, es decir, que se puedan comprar equipos que se necesitan para las personas y tengan la liberación de ese IGB y ese impuesto. ¿Sí? O sea, quienes importan estos vehículos especiales, materiales o tecnología de apoyo, tecnología braille, tecnología de software, como las pantallas inteligentes, todo eso, la persona que hace eso se le libera del pago del IGB. También tenemos derechos laborales. El sector público debe cumplir una cuota de empleo del 5%, es decir, el 5% de sus empleados, con una cantidad mínima también de empleados, debe ser personas que tienen alguna condición o discapacidad. Y en el sector privado el 3%. Obviamente hay que hacer algunos ajustes en el puesto si era necesario, ¿no? Como capacidad jurídica, también hay normas, el decreto ley 1384, que reconoce que todas las personas con discapacidad mayores de 18 tienen plena capacidad de ejercicio, porque antes estaba la figura de la interdicción, es decir, un adulto representa a una persona con discapacidad. ¿Pero por qué? Si ella tiene 18 años, una persona ciega no podía definir sus derechos, o sea, hacer cosas que cualquiera de nosotros mayores de 18 podía hacer. No, su mamá tenía o alguien que fungía como de tutor tenía que hacer por él, por ella o por él. Ahora no.
Luego está la ley 30034 del año 2024 que promueve y fortalece la atención de salud para personas adultas con discapacidad en situación de riesgo, desprotección o abandono. La ley de los derechos de las personas usuarias de salud, que es la 29414, que también establece el derecho a la atención de emergencia sin condicionamientos al consentimiento informado y también al trato digno. Es decir, antes decían, no, esta persona tiene TEA, tiene síndrome de Down, no, yo no lo puedo atender. Ese es un condicionamiento, no puede. Si es una emergencia, lo tiene que atender de todas maneras. Y tiene que haber un consentimiento informado también de personas que atiendan a personas de ese tipo, si obviamente pueden hacerlo, ¿no? Y tratarlos dignamente, no como ahí va el tonto, ¿no? O ahí va la persona que ese niño no entiende, si entiende. La ley 27604, que modifica la Ley General de Salud para garantizar la atención inmediata en partos y emergencias obstétricas en cualquier establecimiento, ¿sí? Y eso evita, previene, porque muchas situaciones de trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en el caso de la gestación, se producen durante la gestación y algunas también situaciones durante el nacimiento. Entonces es importante que haya una atención prioritaria a los partos y a las emergencias. En el sector justicia tenemos la justicia itinerante, la ley 31968. Esta ley lo que establece es servicios judiciales en zonas rurales y de pobreza para atender a las poblaciones vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. Ya hablé sobre la capacidad jurídica, pero también hay una justicia con enfoque de género. El uso del lenguaje inclusivo, que ya se anuló, lo tengo que sacar de aquí porque eso ya se anuló, y los protocolos para prevenir el hostigamiento, eso sí. Imagínense, hay muchas niñas que tienen síndrome de Down y niños que son a veces vejados porque se les considera personas que no piensan y porque son personas que demoran en razonar algunas de las cosas que les están diciendo, pero no es que no las entiendan. Y por esa razón a veces son abusados y salen niñas embarazadas. Entonces, también hay un hostigamiento a las personas que tienen algún problema, eh, algún trastorno del neurodesarrollo o discapacidad. También porque no, si, ¿por qué le dan tanto permiso a la persona? En fin, pero no se considera su condición. Entonces, hay una justicia con enfoque de género, reglas de Brasil adoptadas por el Poder Judicial para la atención preferencial a personas en condición de vulnerabilidad. Y en arte y cultura, para terminar ya, es importante señalar que existe leyes que promueven la accesibilidad en la comunicación. Por ejemplo, formatos accesibles, que haya materiales en braille, que se use el lenguaje de señas. Ustedes verán en los programas de televisión, sobre todo el Estado, se ponen ahí a las personas que puedan em, hacer esta comunicación para que las personas que son sordas puedan ver televisión y entender lo que está pasando, lo que están diciendo como noticias o programas. Los formatos digitales que también hacen posible acceder a los niños que tienen alguna dificultad específica para poder desarrollar sus competencias, ¿no? Y acceder a la información cultural a la que tienen derecho, ¿no? Y también la atención preferencial, que obliga a las instituciones culturales públicas y privadas a brindar atención prioritaria, facilitando el ingreso rápido a los recintos culturales. También ustedes deben haber visto que hay el no pago, ¿no? O un pago muy, muy pequeño cuando ustedes compran entradas en Joinas o en algunos eventos culturales, se dice, los que son de Conadis, ¿no? O no pagan o pagan una cantidad muy pequeñita, ¿no? Eso les da facilidad a que puedan también acceder al arte y a la cultura. ¿Cuál es el principal reto tanto en nuestro país como en todo el mundo, en todos los continentes? Es estas diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¿sí? En el Perú tenemos al CONADIS, en Chile tenemos el CENADIS, pero siempre hay un acceso muy limitado a las zonas rurales y remotas, ¿no? Falta infraestructura y la educación inclusiva en estos lugares es más escasa y poco capacitada. Ujú. La pregunta que les hago para que podamos conversar un ratito y tener algunas preguntas es, ¿cuál será el reto? ¿No? Un país como el nuestro, donde hay tantas normas y está normado casi todo, ¿no? Hay unas cosas seguramente que faltan, pero aún con lo que hemos visto que está todo normado, con este enfoque y este modelo,
¿Cuál será el reto de la educación inclusiva? A ver, ¿quién quisiera participar? Bueno, pienso que el reto sería eh, comprender, comprender la situación, el contexto, ¿no? Lo real, lo que estamos viviendo, que nuestras aulas son diversas, ¿no? Y esa diversidad viene de tiempo, o sea, no es de ahora nada más, ¿no? Ujú, Ahora nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Y tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Que ujú, no va a ser fácil, no es fácil en un principio, como ya usted lo había mencionado, pero que poco a poco vamos a ir comprendiendo más, utilizando las mejores estrategias, ¿no? Y para ello tenemos que estar en constante capacitación, pues, ¿no? Para poder asumir este reto, ¿no? ujú. Eso sería, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Brenda Rosas. Brenda, Brenda, gracias por tu segunda participación. Brenda, qué interesante lo que señalas porque efectivamente a veces pensamos de que esto es algo nuevo, ¿no? Digamos, nuevo es el conocimiento, eso sí, ¿no? Que se está socializando cada vez más para entender que es parte de nuestro trabajo, que es la parte más difícil de entender. Porque alguien diría, no, que los niños vayan a las escuelas especiales, que venga el maestro hombre, que esté con él, y así no, el niño no haga nada, esté allí con su maestro y ahí, que venga, no, no, solo uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros como que ponemos muchas barreras, ¿no? Pero es natural esa barrera, no estoy criticándola, porque frente a la falta de experiencia o de conocimiento, obvio hay esa sensación, pero eso no es responsabilidad de la población, de los estudiantes. Imagínense que un médico salga y no sepa lo que es una infección viral, ¿no? Salga, se gradúe y no sepa lo que es una infección viral como la que hemos vivido, ¿no? Con la pandemia. Es impensable porque ya se sabe que vamos a vivir estos episodios más adelante o debemos estar preparados para hacerlo y médicamente también. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando hubo la pandemia? Ese afronte fue en nuestro país a veces corto por la falta de recursos, por la desorganización, ¿no? Por la corrupción, es decir, una serie de factores que tienen que ver con la responsabilidad del funcionario, del profesional, ¿sí? Entonces, no se trata de, y eso tenía la culpa el que estaba enfermo, el estudiante que no pudo terminar de aprender porque el profesor no sabía cómo enseñar en la virtualidad, del enfermo que tuvo que soportar morirse en una cama porque no había una UCI para él o no lo atendían, de tener que hasta morirse y ser enterrado sin incinerado, sin oportunidad de velarse ni nada. Todo un cambio en las familias tan importante que afectó el desarrollo, en caso de los niños pequeños, del lenguaje y de sus habilidades sociales y emocionales, por la tensión que se vivía y que la recibían los niños. No nos extrañe que se presenten muchos más casos. La pandemia fue en el 2020, estamos hablando del 2026, o sea, niños que nacieron en pandemia hoy tienen 6 años, 5 años. Entonces son producto de esa situación. Y niños que tenían 1 añito, 2 añitos han sido criados ahí, por eso ahora están en la primaria. Entonces, las situaciones que vive el país, a todos los profesionales, no solo el país, el mundo entero, a todos los profesionales nos demanda estar mejor preparados, aprender de la experiencia, asumir que ahora tenemos que pensar en esto, ¿no? Para poder afrontar el derecho que tiene el niño a educarse. Ustedes y yo compartimos eso.
la vocación, pero también el deber de la tarea que hemos asumido. ¿Algunos de ustedes lo están obligando a ser profesor? Espero que no. Pero, por tanto, es un tema voluntario y de vocación. Cuando uno es algo, quiere ser siempre mejor, mejor que sí mismo, no mejor que el compañero, mejor que uno mismo. Y cuando te llega un niño con altas capacidades o con dificultades en algo o con fortalezas en otra cosa o que tiene alguna condición o tiene alguna discapacidad o es más tímido, tiene problemas emocionales, tiene ansiedad, tiene estrés, ha sido violentado sexualmente, es violentado psicológicamente, es maltratado físicamente o está muy bien, pero sus papás se están divorciando y eso le afecta al niño. Todas esas son situaciones que tenemos que estar preparados. Nadie va a decir, yo no soy psicóloga. Nosotros, sobre todo en educación inicial, aprendemos de psicología muchísimo. Y en el caso de educación primaria también se forman en ello. Y si no, hay que leer un poco. Entonces, no se trata de enseñar temas, ni colores, ni formas, ni tamaños, ni números. Eso no se trata en la escuela. La escuela busca insertar al ser humano en su sociedad, desarrollando todos sus talentos, dándole las condiciones para que pueda ser parte de esa sociedad. Al finalizar la educación básica, se invita a los jóvenes a que ya vean qué es lo que les gustaría hacer y cómo participar de la vida social. No se los dice así. ¿Qué le dice? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? No le dicen el valor que tiene esta elección, que a veces no debería ser tan pronta, pero bueno, tampoco se le da el valor social de lo que significa dedicarse a algo en la vida. Y los padres que nacen con niños que tienen algunas dificultades tienen más gastos económicos, ¿sí? Menos posibilidades de manejar tiempos, porque demandan más tiempo, necesitan más profesionales a quien consultar. Entonces, uno de esos profesionales somos nosotros, los educadores. Y que nosotros cerremos la puerta y digamos, no, 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 porque no sé. Eres educador. Los educadores brindan educación inclusiva. Y por tanto, si brinda educación inclusiva, es como si ustedes abrieran su panadería y dijeran, señora, ¿me vende pan? No, no hago pan. Pero señora, usted es una panadería, ¿cómo no va a vender pan? Igual. Profesora, quiero que eduque a mi hijo. No, yo no educo a su hijo. ¿Por qué? Porque si esto es una escuela, profesora, ¿cómo no va a educar a mi hijo? Esta es una institución educativa. Entonces no podemos negarnos a nuestra responsabilidad que se hace y que la ciencia ha hecho que nos haga ver más lo que antes diríamos, ese es el malcriado del salón, ¿no? El distraído del salón y tenía TDAH. El agresivo del salón o el niño que es raro del salón y tenía TEA. O la tontita o el tontito. O no sé, X. Porque hay muchas cosas que se dicen. Y muchos han pasado piola, como decimos, ¿no? Es decir, no identificados. La preparación de ustedes los hace tener el ojo más fino para identificar. Es como ser un mejor médico, ¿no? El mejor médico es aquel médico que es minucioso, que te dice, señora, señorita o señor, hágase este examen, vaya a ver esto, a ver, le duele aquí, le duele allá, y analiza tu caso y te dice. Ya, el mejor educador es aquel que observa a sus estudiantes. No prepara algo para todos igual, no, a ver, se da cuenta de que tiene una diversidad y prepara diversas fichas para que si son las de las más simples hasta las más complejas, pueda ir entregándolas. Estamos acostumbrados a la fotocopia, bueno, ahora ya no hay ni fotocopia, ¿no? No sé cómo se hacen las cosas ahora, se imprimen, creo nomás ya, ¿no? Em, pero ya no, en mi época hacíamos con papel lito. Em, entonces, necesitamos saber de que todos nuestros niños son diferentes con mayor, lo vamos a ver ahora con mayor, sin etiquetar también. Cuidado con la etiqueta porque podríamos afectar también el pensar de que mm, son de alguna manera, ¿no? Como conocemos siempre las dificultades en términos de todo lo que no puede hacer la persona. Y si mirásemos a una persona ciega, por ejemplo, todo lo que puede hacer, puede escuchar perfectamente bien, mejor que todos ustedes y yo juntos. Puede conocer a través del tacto mucho mejor. Entonces, miren todo lo que implica
el entender que tenemos niños diferentes que necesitan mucho de ustedes y entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el reto? ¿Qué piensan? Brenda ya nos dio su opinión, a ver quién más. Maestra, ¿Cuál es su nombre? bueno, Patricia Barbosa. Patricia, dinos Patricia. Sí, bueno, yo creo que es un gran reto realmente trabajar con estos niños neurodiversos cuando la barrera en la que nos podemos encontrar es la barrera actitudinal, pero por parte de los padres, ¿no? Consideramos que nosotros como maestras, eh, por ejemplo, es el caso de mi escuela, son profesionales, son maestras de vocación, pero muchas veces nos topamos con padres que se niegan. Bueno, somos empáticas y entendemos que no es fácil poder aceptar un diagnóstico, ¿no? O a veces inmersos también en el tema del trabajo, no siguen las indicaciones de la psicóloga y por la experiencia en el aula uno fácilmente puede darse cuenta y dice, bueno, sí, algo está pasando con este niño. Y es desgastante cuando tenemos niños ya con diagnósticos, pero los padres no inician las terapias, ¿no? Es desgastante en el aula trabajar con niños que son agresivos con sus compañeros, muerden a las maestras, patean. Y frente a estas circunstancias es desgastante porque como trabajamos con 15 niños en las que, según la norma, podemos tener 2 niños inclusivos, pero tenemos 3 o 4 niños más con prediagnóstico, o padres que no han informado en las entrevistas a la hora de matrícula. Eso yo creo que es un gran reto y buscamos pues las mejores estrategias de poder trabajar con estos pequeños, pero a la vez también concientizar a los padres del niño o de los niños y también a educar al resto de padres o al resto de niños en la empatía. Ese es un Sí gran es. reto, considero yo, ¿no? En mi Yo caso, por quería- ejemplo, de manera particular, personal, yo tengo mi hermano tiene síndrome de Down. Él ya tiene 28 años y es un niño, bueno, es un joven, muy bien educado, eh, entiende todo perfectamente, a comparación de otros niños. Bueno, él ha asistido a un colegio especial. Y pues en este caso mi mamá lo llevó a terapia desde que nació. Él no puede hablar por una fiebre viral que tuvo por meses. Su desarrollo del lenguaje le ha afectado, pero yo puedo, o sea, a través de esto, puedo darme cuenta que la terapia en estos niños, que en nuestros casos, por ejemplo, en la escuela tenemos niños con TDAH y niños con autismo, que se ha incrementado, por cierto, y digo, no, wow, si tengo un hermano que ha iniciado su terapia desde que nació, ¿cuánto podríamos avanzar con estos niños eh, que podrían pues estar asistiendo a sus terapias según los profesionales, no según los psicólogos que lo han diagnosticado? Se podría avanzar bastante porque realmente es estresante cuando tenemos quejas de los demás padres o de los niños afectados por estas conductas, ¿no? Que vienen asociadas a un diagnóstico. Y generalmente son problemas eh, conductuales, ¿no? Que según las indicaciones es que el niño debería llevar terapias propias de su diagnóstico más conductuales, ¿no? Entonces, cuando no asisten por temas económicos, porque sí, pues las terapias cuestan y también demanda de un tiempo, es ahí el reto en la que las maestras nos encontramos, ¿no? Bueno, en mi caso no soy maestra de aula, pero trabajo con un grupo de ellas que se ven pues frente a estas situaciones, ¿no?
Claro que sí. Y para asumir este reto, creo que ya iniciamos llevar este curso, ¿no? Que Ujú, necesitamos, pues, tener luces de cómo trabajar, ¿no? ujú. Con estos casos que Sí, se mencionan. muchas gracias, Patricia. Lo que tú señalas me hace pensar también en que nosotros, los profesores, tenemos que saber de que solitos no podemos, es verdad, pero la responsabilidad que recae en los padres está mediada por muchos factores y factores que hacen que justamente las leyes en algunos casos no los protegen, porque así como se necesita tiempo, que a veces es dentro de la jornada laboral, les darán permiso a los padres llevarlos a la terapia. Eh, ¿Por qué no considerar que también los padres que tienen niños con necesidades educativas especiales, que tienen niños con alguna condición, trastorno, discapacidad, puedan tener la posibilidad de salir antes o después de la hora? ¿Será algo que contravenga también la contratación de las personas? En vez de darles, a veces entregarle derechos a las personas hace que se los resten porque ya no las contratan, ¿no? Entonces, como sociedad, queremos a veces aprovecharnos de lo máximo que puede ser un potencial humano y entonces si es una persona en edad fértil, no la contrato porque puede salir embarazada. El empleador está pensando, el empresario, lo que sea, en su bienestar, pero no en lo que esa persona necesita trabajar de repente. Es joven, pero justamente está en el apogeo de la vida y puede aportar a su familia. Pero miren, entonces se trata de cómo desarrollar también la empatía y en ese sentido las invito a las maestras y los maestros a que eh, traten siempre en la medida de lo posible reunirse con los padres y tratar de entenderlos, porque un padre que se siente juzgado no te va a ir a la escuela. Si ustedes están, no, puede ser que lo piensen y ni siquiera se lo digan, pero la mirada dice mucho, la forma en que uno se dirige a ellos también. No juzguemos sin conocer lo que está pasando. Puede ser una madre también víctima de algún abuso, que no tiene recursos. Y nosotros decimos qué barbaridad esta mamá que no le hace, no le paga, no lo lleva. Y no es que no pueda, mejor dicho, no es que no quiera, sino que no puede, ¿no? ¿Cómo ayudamos y nos vinculamos con programas sociales que podrían apoyar a esta familia? ¿Sí? Y cómo en algunos casos que no necesariamente es que faltan los recursos económicos, sino que hay todo un tema de duelo por el que están pasando estas familias que se enteran que su hijo tiene algo distinto y se sienten marcadas, estigmatizadas, ¿sí? Una frustración muy grande. Imagínense ustedes que los tienen 4 o 5 horas y ellos y lo otro sí es, claro, cómo desarrollar la convivencia con niños que de pronto tienen una conducta un poco más impulsiva y que cualquier otro niño no haría lo que ellos por ejemplo, si le quitaron un juguete, ir y pegar. No lo hace ya. 4 o 5 ya no. Lo haría cuando tuviera 1 o 2, pero ya a esa edad 4 o 5 no, pero lo hacen porque no hay control de los impulsos. El hiperactivo puede tener esta característica e irse a las manos no porque sea malo, sino porque hay un control de los impulsos. Entonces, es como si yo tuviera que caminar por el borde de la vereda, tengo que darme cuenta que abajo está la calzada, que yo estoy trabajando en la calzada de la vereda, y si yo me bajo me puede atropellar un carro. Si no me bajo, probablemente no. No digo probablemente porque en esa ciudad hasta el auto se sube a la vereda. Pero si yo camino por donde debo, probablemente no me choque con eso. Entonces, si yo sé que mi compañero se altera por esto, puedo tener otra actitud diferente. No se trata de ceder a los caprichos de nadie porque no es un capricho, es una condición. Y tengo que aprender a vivir con personas que tienen determinadas condiciones. ¿Ustedes se pondrían a pelear con una persona que es esquizofrénica? No, porque si saben que es esquizofrénica, simplemente todo lo que diga es parte de su estado mental. No van a ni siquiera a enojarse por las cosas que diga, porque está fuera de la realidad. Pero en el caso de los niños, si ellos saben que su compañerito se altera porque hay mucho ruido, porque no le dan un material, porque no sé qué, no sé cuántos, entonces puede cambiar de actitud frente a eso que puede observar también él como niño. Y eso se llama empatía.
Recuerden que ese niño no está actuando agresivamente, sino que no tiene control de los impulsos por su condición de hiperactividad. Entonces, es como también vamos asumiendo y serenándonos. Muchos de ustedes seguramente son mamás, o no, no lo sé, tendrán hermanos, de repente han tenido hermanos pequeños, no lo sé. Pero cuando uno tiene sus hijos, los niños no son iguales. Unos necesitan más cariño, otros necesitan menos cariño, más apapacho, menos apapacho, comen más rápido, comen más lento, ¿no? No sé, se desenvuelven más solos, en otros necesitan más apoyo. Estos son diferentes. Y usted es la misma mamá, ¿no es cierto? Entonces, igual con sus hermanos. ¿Todos sus hermanos son iguales? No, a algunos les tienen que ustedes que hablar despacito, a otros tienen que decir, a ver, mira esto, no sé qué. O a otros ni siquiera les tienen que hablar porque entienden perfectamente bien solo con la mirada. Son diferentes, son sus hermanos, son, comillas, neurotípicos, ¿no? No tienen nada. Bueno, entonces los niños también son diferentes. Y eso uno es la primera persona que tiene que entender. Y las familias también son diferentes. No es lo mismo una familia migrante que viene con toda la angustia de me sacarán, conseguir trabajo, poder trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Me mirarán como si yo fuera un delincuente, ¿no? O no. O alguien que viene del interior del país o que ha venido recién a la ciudad o que sus padres, en fin. Hay familias y familias. Cuanto la familia sabe que un profesor reconoce su realidad, puede no estar de acuerdo con algunas cosas que hacen los papás, pero les dice con todo respeto. ¿Y cómo vamos a hacer para sacar adelante a su niño, que es lo más importante para ustedes y para mí? Y eso hace causa común. Y eso no solo lo tienen que hablar con los niños que tienen algún problema de alguna condición o algún trastorno. Lo tienen que hablar con todos los padres de familia. Entonces, nadie está, digamos, tiene un histórico para decir o un pronóstico para decir que en su familia nunca se va a presentar un caso de los que conocemos de TDAH. Y hay muchas explicaciones ahora de por qué estos casos están en aumento, ¿no? De TEA o de síndrome de Down u otras discapacidades. Hay muchas ya explicaciones, pero ninguno puede tener un pronóstico, salvo que se haga un estudio, qué sé yo, genético, es decir, si va a tener o no un niño, porque tiene que ver también con la pareja que vas a tener, ¿no? O que ya tienes, son dos, ¿no? Entonces es importante que estemos preparados. Nunca estuvimos preparados para una pandemia. De alguna manera ahora lo estamos. Si nos dice, ya, todos con mascarilla, todos con mascarilla. Nadie va a decir, ay, no, pero ¿cómo? Ya no, ya tenemos la experiencia. Entonces, es lo mismo, esta es una oportunidad de que haya conciencia en el colegio de que todos fuimos siempre diferentes, que ahora lo vamos a hablar entre nosotros, que no va a ser un problema si dice, él necesita tranquilidad, es un compañero que necesita tranquilidad, no necesita que lo griten, ¿sí? Más bien le hace daño que lo griten. Ya los niños van a entender y van a cambiar su actitud, van a aprender a vivir en la diversidad. Y las primeras nosotras, ¿no? Nosotros como profesores. Pero con relación a los papás, entonces sí, entenderlos como seres humanos, ¿no? Conocerlos, hacer un plan. No todo va a funcionar, no todos los padres van a estar en la misma cantidad de disposición, pero es un camino que se debe empezar. Por más que sea, no hay papá que no quiera lo mejor para su hijo, no lo hay, ¿sí? Entonces es importante tener en consideración ello. ¿Ok? Sé que es un reto difícil, pero no es imposible. Y me quedaría con las palabras de Ada que dijo, ¿y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera mi nieto? ¿Sí? Bueno, entonces, Malena había levantado la mano, pero luego la bajó. No sé si está animada en participar. ¿Qué Malena. tal? Bueno, igual, mis compañeras, mis colegas acaban de decir, pues no, en sí la idea que yo tenía, ¿no? Que el mayor reto, pues, de la educación inclusiva es pasar más que nada de la teoría a la práctica, ¿no? Porque Mm, aunque existen muchas normas y lineamientos, el verdadero desafío, pues, es aplicarlos en el aula.
Ujú, más que nada respondiendo pues a las necesidades reales de cada estudiante. ujú, Además creo que es fundamental, como decía mi compañera anterior, que es ujú. fundamental pues sensibilizar a los padres de familia, ¿no? Para que sean más empáticos, porque no es, no es tanto, pues hay dos partes o dos realidades, que en este caso viene a ser el padre de familia, que tienen a este pequeño con condición, con alguna condición, ¿no? Como también los padres de familia, pues, de los otros pequeños, que a veces también son ellos los que no aceptan esa situación de que un niño así esté en el aula, ¿no? Y ahí es donde empiezan los comentarios, a hablar, incluso ir a visitar a dirección, pero porque hay un niño así, si el niño agrede, si el niño golpea, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy fundamental el sensibilizar pues a toda la población educativa que tiene cada institución, ¿no? Para que sean pues más empáticos y comprendan pues que cada niño es diferente. Eh, Yes. en el caso de los niños, por ejemplo, con algún diagnóstico, ¿no? Es importante pues que los padres puedan aceptarlo y trabajar conjuntamente con nosotros, ¿no? Es decir, con la escuela. Yo creo que así, uniendo pues esfuerzos entre tanto docentes como familia, pues podremos lograr una inclusión verdadera, que es lo que en realidad pues queremos, ¿no? Que es brindar pues el apoyo y las oportunidades que merece cada niño. Sí es. Y con mucho amor, con mucha entrega cálida, porque eso no debe faltar, la calidez, ¿sí? Eso recuérdenlo siempre, porque el ser humano a veces dice, no, señor, usted no tiene que llorar, ¿no? Usted no tiene que sufrir porque su hijo es así. Claro, a veces es muy difícil pues la Es muy realidad, difícil. ¿no? El ponernos en ese lugar de que tu pequeño sea hiperactivo, tenga TDAH, autismo, es muy difícil. Sí, como dijo usted bien claro, si nosotros los tenemos solo un par de horas, imaginemos pues el tenerlo todo el día, ¿no? Entonces es Toda la tanto vida. exacto, toda la vida, ¿no? Y sobre todo pues el poder entender y sobrellevar que siempre ellos van a tener esta dificultad y sobre todo pues en esta sociedad que es muy difícil pues que ellos, que por ahora, por el momento no comprenden bien, ¿no? Lo que es el Claro. ser empático, como le decía. Claro que sí. Y eso nos invita también a que tratemos de hacer inclusivos nuestros ambientes, para que si tengo algún material lo pueda hacer también con un relieve en braille, que si tengo material auditivo, exista un equipo para poder ser reproducido para los niños que lo requieren también, ¿no? No solamente sea todo visual, sino también auditivo, que también haya lo visual para los niños que no pueden escuchar, ¿no? Para que también ellos puedan saber cuáles son las indicaciones y contener algunos iconos, usar también diferentes técnicas para cada uno de los tipos. Existe y se puede hacer, ¿no? Es difícil, volvemos a lo mismo, pero hay que hacerlo porque es parte de nuestra tarea. Y el trabajo con los papás, muy cercano, para que no solamente entiendan o no vivan como una condena o como un castigo o como algo negativo el tener un niño con una condición, tampoco son unos angelitos caídos del cielo, son personas que van a crecer y se van a desarrollar. Y hay que desarrollar su autonomía, que es la parte más difícil, porque cuando uno ve a alguien que tiene diferentes dificultades, piensa que hay que protegerlo siempre, pero en algún momento tiene que ser autónomo y es poco a poco y autónomo en un contexto. Hay muchos niños que tienen alguna condición que pueden desarrollar determinados trabajos sin mayores dificultades y se adaptan y pueden sobrevivir y vivir de ese trabajo como cualquier ciudadano, ¿sí? Solo que la sociedad tiene que entender que eso es posible y aceptarlo y probarlo e incorporarlos. Entonces, como bien nos decía Malena, el mundo ya cuenta con leyes sólidas basadas en la convención. Y básicamente, si hay diferencias entre regiones, es por los recursos y la capacidad institucional de las instituciones. Uy, una reiteración ahí. La capacidad institucional. El enfoque debe pasar siempre de crear leyes
a garantizar la operatividad. Nos lo decía Malena, del discurso a la acción. Entonces, el reto es operativo y cultural. Tengamos la disposición para hacerlo, pero también desarrollemos esa capacidad y esa visión de la inclusión como algo más natural de lo que realmente es. Si los niños, hay unos niños son agresivos, no es porque de pronto hace, sino uno tiene que saber qué lo detona y evitar eso que lo detona. Y cuando pase esa conducta, qué saber hacer. No solamente tú como maestra, sino los demás compañeros. Entonces, eso ayuda. Y hablar con los padres también, como bien también lo señaló Malena, que no tienen niños neurotípicos, pero ayudarles a entender que sus niños también tienen dificultades. No así de notorias, pero tienen otras. Y también tienen fortalezas. Y también te haces cargo de ellos. ¿Mm? Muy bien. Tenemos una lectura básica para el día de hoy. Como les digo, sé que a través de la institución, del instituto, les van a hacer llegar este PPT y ahí tienen esta lectura básica sobre esta clase. Y para la siguiente clase que nos toca, no este fin de semana que viene porque es Día del Padre, sino el subsiguiente, que es 14, 17, 28, el 28 de junio, les pido leer una de estas dos lecturas para poderlas compartir en clase, ¿sí? Son lecturas bien interesantes, recientes y tienen que ver con las experiencias de los docentes, ¿sí? Que eso nos ayuda mucho, que siempre estamos pensando en cómo hacerlo mejor. Muchísimas gracias por esta tarde y dejo en manos de los administradores de la institución el cierre de esta actividad. Maestra Janet, muchas gracias. Recordarles que la clase ha sido grabada, va a estar en su aula virtual a partir del día martes, junto con el material de apoyo también, para que ustedes lo revisen. Aquellos que todavía no tienen su usuario y su clave para acceder al aula virtual, se la vamos a estar haciendo llegar el día de mañana en el transcurso del día a través del asesor educativo, así que no se preocupen que para también explicarles cómo ingresar y dónde encontrar el material que estamos viendo el día de hoy, y el anterior, el que vimos de la sesión inaugural, también ya lo van a tener ahí. Quiero felicitarlas por su participación, por el interés demostrado y sobre todo por la calidad de sus comentarios y reflexiones y aportes durante esta sesión. Las animamos a continuar este proceso con el mismo entusiasmo y disposición para aprender y crecer profesionalmente, sobre todo. Yo estoy seguro y convencido de que todos estos conocimientos que iremos adquiriendo en el transcurso de estas semanas, de estos meses, nos van a permitir generar un impacto muy positivo en nuestras aulas y sobre todo a contribuir con una educación más inclusiva, respetuosa y centrada en la necesidad de cada estudiante, ¿no? Que es lo más difícil que ustedes comentaban. Nos reencontramos la próxima sesión para seguir aprendiendo y estará el doctor Danilo con nosotros en la siguiente, que debe ser el 28 de junio. Ya les estaremos pasando la hora exacta y el enlace para que estén atentas a lo que viene. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Maestra Janet, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.